empezar con una buena noticia. Vamos a contar en la academia con un nuevo integrante. Se ha sumado a la academia, al instituto, un académico que se llama nada menos que Santiago Kovadrov. Así que, Santiago, hoy te damos la bienvenida como un nuevo integrante de este instituto. Yo estoy seguro que tu presencia va a jerarquizar los trabajos y va a ser aportes fundamentales a los objetivos de este instituto, que por supuesto siempre conserva el pluralismo. Así que bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Horacio. Estoy expresando la alegría de todos los integrantes del instituto al tenerte como uno de nosotros. Muchas gracias, solo déjame agradecértelo y a todos los que integran el instituto. Es una satisfacción muy grande para mí compartir con ustedes la posibilidad de la reflexión que abre este espacio, de manera que me sumo a él con gratitud y alegría. Muy bien, bienvenido. Bueno, y hoy vamos precisamente a hablar de un libro del cual Santiago es coautor, juntamente con Héctor Guyot, que es quien va a reflexionar sobre el libro y sobre todos los temas que nos preocupan y nos ocupan en este tiempo de la Argentina. Héctor Guyot estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y cursó la maestría en Periodismo de la Nación y la Universidad Torcuato Di Tella, de la cual es profesor estable. Actualmente es editor del suplemento Ideas del Diario de la Nación y miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Fue premiado varias veces en diferentes concursos de cuentos, entre ellos el premio de cuento en la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires, y en este año MC publicará su primera novela, La mano de un Dios distante. Y es coautor, como dije, del libro República Urgente. El libro República Urgente ha tenido una gran repercusión en nuestro medio, en lo cual demuestra la vigencia de los temas que en él se analizan con notoria profundidad. ¿Por qué la urgencia? Los autores, que perciben con claridad los desafíos de nuestros días, señalan que nos encontramos en nuestra patria ante una encrucijada dramática, frente a la alternativa de que en ella se consolide definitivamente el populismo, y una vez que se consolida es muy difícil salir de él. Esto es la urgencia dramática que ven en los autores en este momento, en estos tiempos de la República. Anotan que la tensión entre autoritarismo y democracia existió durante mucho tiempo de nuestra historia. Y debemos hacernos cargo de no haber podido desde la democracia, de no haber podido desde la democracia vencer a los brotes populistas que también constituyeron y constituyen una parte de nuestra realidad. Acotan con precisión Kovadrov y Guyot que el populismo se construye a partir de un relato que nos divide entre buenos y malos. Los malos no son adversarios a los que hay que convencer. Son los malos enemigos a los que hay que destruir. Para construir poder y destruir a los supuestos malos, a los que se los puede calificar de oligarcas, imperialistas, antipueblo, cómplices de la dictadura, etc., han incentivado el dolor y el rencor por el pasado doloroso que tuvimos, y tratan de que nos quedemos congelados en el resentimiento y los deseos de venganza que ese pasado nos ha producido. No se trata de superarlo como se usa en Sudáfrica y otros países, se trata de perpetuarlo. Se acude a la falsificación de la historia, construyendo un relato de nuestro pasado hemipléjico
y omisivo. Si al reivindicar como héroes a los protagonistas de una guerrilla derrotada, aprovechando los horrores y errores provocados por una represión fuera de todo control y con una metodología aberrante. Hemos hecho algo así como si para derrotar a los caníbales nos comiéramos a los caníbales. A los que propician una instancia superadora que no significa ignorar el pasado, se los califica de empleados de la dictadura, cómplices, etc. Congelarnos en el pasado, imponer nuestra historia como una foto de facciones, sin espacio para la convivencia en el marco de la Constitución y de una justicia independiente, y no como una película con variadas responsabilidades, es una manera que nuestra patria se ha utilizado para construir populismo. Estoy dispuesto a dar la vida para que puedas hablar. Y yo, en cambio, estoy dispuesto a matarte para que no hables. Creo que en estas palabras sencillas está resumida la lucha por la República y por la vigencia de nuestra Constitución. Se señala con lucidez en la obra que es necesaria la construcción de una oposición vigorosa que se identifique con la restauración de la vigencia de la ley y de la justicia contra la desmesura del poder político y con la conciencia de que el populismo crece y seguirá creciendo frente a la impotencia que exhibe la democracia para disminuir las desigualdades sociales y los extremos de pobreza que afectan a nuestra sociedad. Como lo afirman los autores, la lucha del populismo no es contra la oposición, es una lucha contra la verdad y contra el sistema democrático. Sobre todos estos temas y muchos otros que integran el contenido del libro, seguramente nos va a hablar Héctor Guyot en estos días. Dice Santiago Kovadlov: nuestra urgencia no es ansiedad, se nos acabó el tiempo de mantenernos en una espera pasiva, como si las circunstancias por sí mismas aseguraran los cambios que necesitamos. Antes de dar la palabra a nuestro invitado, quiero agradecerle en nombre del Instituto su presencia y su exposición en este día. Y también la coautoría de un libro que se constituye en un llamado casi desesperado para salvar a nuestra Constitución y a nuestra República. Luego de las palabras de Héctor, como siempre, vamos a abrir un cambio de ideas que va a ser conducido por nuestro secretario Carlos D'Agostino. Muchas gracias, Héctor, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a vos, estimado Horacio, por la invitación y por esta síntesis que acabas de hacer, que recorre una gran cantidad de los temas que efectivamente tocamos en el libro. Para mí es un gran gusto y al mismo tiempo un honor estar aquí compartiendo de alguna manera el contenido de República Urgente, ¿no? Que como ustedes saben contiene los diálogos que mantuvimos con Santiago Kovadlov durante unos 3 meses, de octubre a enero. Allí también hay una cuota de urgencia, porque la urgencia de la situación política y el año electoral ameritaba esa reacción, digamos. Y bueno, fueron 3 meses muy intensos en donde, a la luz del diálogo, brotaron estas ideas que tienen también ese carácter. Es muy cierto que el libro parte o se vertebra de una premisa, y esa premisa es la convicción de que el país efectivamente se encuentra en una encrucijada, que tendrá una definición clave, si no definitiva, pero sí clave, en las elecciones de medio término de noviembre. ¿En qué consiste esa encrucijada? Horacio, vos la acabas de exponer, ¿no? En noviembre los argentinos tendremos que optar entre un populismo que gobierna, que busca acabar con la división de poderes y las instituciones fundamentales de la democracia, y por otro lado un proyecto republicano nunca del todo consumado, al que es preciso volver.
este ataque a las instituciones por parte del gobierno tiene, como es evidente, un motivo muy concreto, que es doblegar a la justicia para consagrar la impunidad de la vicepresidenta en las causas de corrupción que se le siguen. Si el kirchnerismo consigue esto, y yo diría que un eventual triunfo en las elecciones de noviembre puede resultar un gran impulso para este fin, como decimos en el libro varias veces, o como volvemos a esta idea en el libro, el rumbo hacia un sistema hegemónico de partido único podría ya ser irreversible. Es decir, en noviembre los argentinos iremos a las urnas para optar entre un proyecto que aspira a una suerte de sistema predemocrático, al estilo de Santa Cruz o de Formosa, y el intento, por otro lado, de retomar el camino de la ley y de la Constitución. Por eso coincidimos con Santiago en que esta elección va a marcar el rumbo del país. No se elige entre dos propuestas de gobierno, sino entre dos sistemas inconciliables que se excluyen entre sí. La democracia republicana basada en la ley por un lado, y por el otro el populismo kirchnerista, que como todo proyecto autocrático intenta reemplazar la ley por la voluntad del líder. Nos pareció fundamental marcar claramente esta disyuntiva con Santiago, que surgió durante los primeros diálogos que mantuvimos, y después recurrentemente volvíamos a ella o la teníamos presente mientras se desarrollaban los siguientes, y creo que fueron en total unos 10 u 11 diálogos. ¿Por qué? Porque por lo general la prensa y la opinión pública, por apego a la coyuntura, comentan los movimientos cotidianos del gobierno y de la oposición como si se tratara del juego político propio de los países normales, y pongo comillas acá porque van quedando pocos países normales, es decir, con instituciones bien enraizadas. Y de esta manera, por concentrar la observación en la escena, muchas veces se relega o se pierde de vista el argumento de la película, y el argumento central, dramático de la película de la Argentina de hoy, creemos, es que están en juego precisamente las reglas de juego, que uno de los jugadores pretende destruir para sacar de escena a su adversario, que, como vos señalabas muy bien, Horacio, trata como un enemigo, ¿no? A fin de reemplazar la democracia por una autocracia. Más allá de esta suerte de premisa, con Santiago intentamos pensar el presente político y social argentino desde una perspectiva amplia, pero sin soslayar los hechos concretos y manteniendo una relación de cercanía con la actualidad. Durante ese intento de desentrañar el presente surgió al principio un gran interrogante, y es la pregunta de cómo llegamos hasta aquí. Eso nos llevó a volver la mirada hacia nuestra propia historia, pero también a tener presentes los cambios culturales y tecnológicos de las últimas décadas, que tuvieron un fuerte impacto sobre la política y sobre las democracias de todo el globo, muchas de ellas también amenazadas de distintas maneras por los populismos, sean de izquierda o de derecha. Con estas inquietudes fuimos desplegando los diálogos a partir de una serie de temas que habíamos acordado previamente. Partíamos del tema acordado de antemano, pero sin saber a ciencia cierta hacia dónde nos conduciría. Voy a enumerar algunos de estos temas de manera sintética para después enfocarme con mayor detenimiento en algunos de ellos, 3 o 4. Al principio del libro hay un capítulo que analiza las características del populismo actual como fuerza antirrepublicana. Los populismos suponen, como se sabe, la aparición de un líder autoritario que llega al poder por medio del voto. Este líder pretende imponer su voluntad por encima de la Constitución, por encima de la ley, y erosiona las instituciones desde dentro del sistema. Despliega entonces un relato polarizador que plantea antagonismos irreductibles: pueblo versus poderes concentrados, pueblo versus oligarquía. En este relato el líder encarna el pueblo, y el pueblo encarna el bien, y el mal queda adjudicado a quienes representan un obstáculo para su voluntad discrecional. Es decir, la oposición, la prensa crítica y sobre todo la justicia. Estos populismos tienen una esencia
antipolítica, en tanto parte fundamental de su relato es el ataque y la denuncia de la política tradicional o de la democracia republicana, y en consecuencia del diálogo y los consensos que ella propone. Otro capítulo aborda el saqueo del Estado, o el Estado concebido como botín, es decir, la matriz corporativa y clientelista del país, y la forma en que esa matriz consolida la corrupción, el autoritarismo, y una suerte de casta privilegiada, ya vitalicia en nuestro país, que prospera a costa del conjunto. Otro eje es la pandemia, que puso las falencias estructurales de la Argentina al desnudo, así como también expuso la verdadera naturaleza de nuestro gobierno. Y en este capítulo también tocamos brevemente el problema de la gobernanza global y también el problema, también global y que compete al planeta entero, del cambio climático. Hay un capítulo sobre la justicia, donde nos preguntamos qué justicia prevalecerá, si aquella que deriva de la ley y propone una democracia de iguales, o aquella que es decidida por la voluntad del déspota de turno, que se pone por encima de la ley. En otro abordamos la idea de ciudadanía y la forma en que esta condición se plasma en nuestro país, y la importancia de la educación, la importancia clave de la educación en la formación de ciudadanos. Otro diálogo se centró en los que se van, es decir, en esa característica expulsiva de nuestro país, que cada tanto por el impacto de crisis económicas o por la violencia que alcanzan los antagonismos, provoca un éxodo, gente muchas veces joven, en otras no tanto, que sale en busca del futuro que no encuentra aquí para hallarlo afuera, en el extranjero. Un fenómeno que ahora está ocurriendo de manera notoria. Hay un capítulo dedicado a tratar de desentrañar las trampas del relato, como arma esencial de los populismos y en particular del kirchnerismo. Después de hacer esta suerte de paneo por los principales temas, me gustaría detenerme en algunos que considero importantes, no los más importantes, pero sí que me gustaría compartir con ustedes de manera un poquito más profunda. Primero es el modo en que el kirchnerismo encuentra sus raíces en nuestra propia historia, y al mismo tiempo es expresión de un clima de época. Luego el problema de la grieta, que es un dilema aparentemente insoluble y muy difícil de tratar, sobre todo de los que quieren recuperar el diálogo y los consensos. Por último, voy a abordar el tema que en el libro es un capítulo en sí mismo, del capital cívico republicano con que cuenta la sociedad argentina para resistir el embate populista. Y la idea de centro, entendido como el respeto de los actores políticos a las reglas de juego que permiten la convivencia. Entonces, paso a la primera cuestión, que es tratar de desentrañar de dónde viene el kirchnerismo, qué factores confluyen de pronto a un fenómeno autoritario, a consolidar un fenómeno autoritario tan fuerte. Podríamos decir que el kirchnerismo viene de adentro y de afuera, o del ayer y del hoy, porque como señalamos antes, surge de la confluencia de un cierto espíritu de época, es decir, del presente, y es al mismo tiempo una expresión, yo diría extrema, de una forma de ejercer el poder que tiene en el país una larga tradición. Esta tradición ustedes la conocen mejor que yo, como estudiosos, como académicos. El populismo kirchnerista es el corolario de una tendencia al verticalismo, al autoritarismo, que viene de lejos, de muy lejos. El país se dio en 1853 una constitución inspirada en la norteamericana, y tuvo periodos en donde efectivamente la República asomó la cabeza con mayor claridad, pero de algún modo el acatamiento a la ley fue siempre amenazado, puesto en duda, puesto en cuestión, por una tendencia a imponer la fuerza o las vías de hecho en la lucha por el poder. Y esta tendencia se mantuvo durante todo el siglo XX, a veces más manifiesta, a veces más latente.
Y no solo en los regímenes militares que tuvimos desde la Revolución del 30, sino también en muchas presidencias constitucionales. Fueron caudillos, Irigoyen, fue caudillo sin duda alguna Perón, así como también fueron caudillos, a su modo, Menem y Kirchner, y sin duda tiene ese perfil caudillista Cristina Kirchner, que maneja todos los resortes del caudillo autoritario, empezando por el relato esencialista, con el que se erige en expresión del pueblo y que apunta a dividir para concentrar el poder, pero también son consustanciales con su modo de entender la política, la apelación a las emociones básicas que llevan al fanatismo, la cooptación del aparato del Estado para un uso faccioso y la neutralización de los organismos de fiscalización y control. Muchas veces este tipo de presidentes manejaba el poder con mano férrea tras una fachada más o menos institucional. Así empezó el kirchnerismo, pero yo diría que la novedad del tiempo presente es que Cristina Kirchner apunta contra el sistema republicano de manera más explícita, más abierta. En esta perspectiva histórica, Santiago dio una definición, a mi juicio, muy sintética y muy clara, y acá abro comillas. El populismo representa una tentativa de seguir con una tradición, y la república la tentativa de introducir una innovación. Sin embargo, no hay duda de que el kirchnerismo se inscribe también dentro de una tendencia global que ha crecido en el siglo XXI, impulsada mayormente por dos fenómenos que también intentamos abordar con Santiago en nuestro libro. El principal de ellos es material, y me refiero a la pobreza, o más bien a la brecha entre los que más y los que menos tienen, que se registra tanto hoy en los países ricos como en los pobres. Esa brecha ha ido creciendo en grandes proporciones en las últimas décadas, y el mundo parece haberse resignado a esas desigualdades, sin advertir que horadan los lazos sociales y hasta el contrato que subyace a la democracia. Representan además el terreno más propicio para el surgimiento de populismos paternalistas que engañan a la gente con lecturas simplistas. Estas lecturas, además de horadar a la democracia, agravan el problema de la pobreza. Yo cito en el libro al politólogo Rosambalión, Pierre Rosambalión, que todos ustedes conocerán, porque aquí hace una distinción muy relevante. Afirma que las revoluciones norteamericana y francesa no habían separado la democracia como régimen de la soberanía del pueblo, de la democracia como forma de una sociedad de iguales. La democracia entonces, desde sus orígenes, es también una promesa de igualdad, dice Rosambalión. Y por eso hoy la desigualdad representa una deuda pendiente de la democracia republicana. Una deuda que sin duda pesa de manera evidente sobre la democracia de nuestro país, y una deuda que también sin duda alimenta un resentimiento que el populismo capitaliza para darle sustento a su proyecto destructivo. Y aquí hago un paréntesis para decir que con Santiago nos propusimos poner un énfasis especial en las asignaturas pendientes de la democracia republicana para evitar idealizaciones y favorecer una lectura crítica del presente. Junto a este problema material de la desigualdad, el otro fenómeno, la otra fuerza, la otra tendencia global que impulsa los populismos, y sin duda el nuestro también, es de índole cultural. Me refiero a la sensación de desprotección o de desamparo generalizada ante una cultura que ya no sostiene al individuo con las certezas del pasado. Se han terminado de caer viejos paradigmas, incluso viejas jerarquías que daban seguridad, que contenían. La segunda mitad del siglo XX vio las consecuencias del lúcido y hasta genial trabajo de demolición que habían hecho antes mentes como la de Nietzsche y la de Freud, por mencionar solo dos. Y en la estela de esa intemperie,
llegó la revolución tecnológica, que encontró un páramo propicio para proponer con éxito la idea de que el único sentido posible es el movimiento perpetuo hacia ningún lugar. En este vacío, en esta necesidad de creer en algo, también se apoyan los populismos para imponer verdades indiscutibles presentadas por el líder como dogmas de fe, que alientan en sus seguidores un fanatismo que ahoga toda posibilidad de pensamiento crítico o autónomo. Por otro lado, las redes sociales aportan a ese líder un instrumento para hablarle al oído a sus fieles. Siempre han existido relatos redentoristas, decimos en el libro, pero hoy gozan de una penetración sin precedente, gracias a las redes, donde además se crean tribus que viven encapsuladas y se alimentan exclusivamente de aquello que confirma su creencia. Entonces, el siglo XXI potenció dos orfandades, o el siglo XX potenció dos orfandades que tienen sus consecuencias en el siglo XXI. Una material, que es la pobreza, y otra inmaterial, que es el miedo a la intemperie y a la falta de sentido. Los populismos sacan mucho provecho de ambas. Paso ahora a la cuestión de la grieta, que también ocupó un espacio importante en nuestras conversaciones. La dinámica de la lucha política en la Argentina, que también tiene raíces profundas en nuestra historia, tuvo siempre una concepción binaria y excluyente, nosotros o ellos, arrogándose la representación de la nación o del pueblo, o la encarnación del ser nacional. El líder caudillista siempre encuentra un enemigo, como decíamos, al que demonizar, culpable de todos los males. Esta dinámica se impuso en el país desde sus orígenes, desde los tiempos de unitarios y federales. Luego vino la idea de la nación católica, el militarismo, que también mantuvieron, colaboraron con esta concepción de una patria pura que ha de tener un núcleo esencial a preservar de contaminaciones y de enemigos. Y el kirchnerismo llevó esta pulsión al extremo. Siguiendo la tesis de Ernesto Laclau, creó enemigos en una épica que subordina al individuo a la figura idolatrada de su jefa. Esa lealtad, ya dijimos, genera fanatismo, un imperio de las pasiones o de las emociones que son manipuladas y que se imponen por sobre la razón. Hay una instrumentación política del resentimiento que tiene también antecedentes en los fascismos europeos. Pero la grieta plantea, como decía al principio, un dilema no resuelto que nos preocupaba con Santiago y que desarrollamos. No, creo que no lo hemos resuelto, pero sí espero que hayamos tratado por lo menos de desplegar el problema. Y es cómo defender las instituciones desde el campo político o inclusive periodístico sin entrar en ese juego perverso de mentira y demonización que propone esta concepción binaria. En otras palabras, cómo enfrentar los embates del populismo sin entrar en el barro. ¿Es esto posible? No se puede discutir un dogma con un creyente. Y los cínicos que observan el dogma porque les conviene, por puro beneficio personal o para mantener su cuota de poder, simulan que también son creyentes. Solo queda entonces denunciar la hipocresía de los que emiten ese relato que encubre sus verdaderos objetivos. Mostrar la distancia que hay entre esa palabra y la realidad. Eso ayuda a mantener la cordura de quienes no caen bajo la sugestión del relato, pero no hace mella en los creyentes. La brecha entre los kirchneristas de buena fe y quienes denuncian los atropellos y delitos del kirchnerismo se debe a que hablan dos lenguajes diferentes, dos idiomas distintos. Y aquí voy a repetir un ejemplo personal, o una vivencia personal que yo volqué al libro, ¿no? Y es la siguiente: cuando escucho a alguien defender a rajatabla el kirchnerismo, me cuesta creer que no abra los ojos a las evidencias, a las del día a día y a las contenidas en los expedientes judiciales, a todo lo que se ha visto en videos, etcétera, etcétera. Eso me lleva a pensar que en esa defensa esconde intereses inconfesables, o que el que habla es un ingenuo, un fanático,
pero al mismo tiempo sé que esa desconfianza es mutua, es recíproca. Cuando yo hago alguna crítica al kirchnerismo en mis columnas, yo estoy seguro que para él seré un mercenario vendido a las corporaciones o a los medios hegemónicos. Y esta es la brecha, la presunción de que la palabra del otro es un instrumento ya no de comunicación, sino un arma de lucha para lograr fines perversos. Y acá triunfó la grieta, estamos de vuelta en la grieta, y con este ejemplo quiero dar cuenta de lo difícil que es lidiar con el embate del populismo. Y esta es la lógica, por otra parte, que instaló el kirchnerismo y de la que saca, repito, mucho rédito. En cuanto al gobierno, ya no a nivel social, sino a un nivel institucional, también nos preguntamos, ¿son posibles la convivencia y por extensión el diálogo cuando una de las partes, en este caso el gobierno, está empeñada en quebrar el sistema que las ampara, que ampara la convivencia, que ampara el diálogo? Si el diálogo exige buena fe, para sentarse a la mesa con el gobierno, es por lo menos necesario exigir primero que detenga los ataques en marcha contra las instituciones. Si no, no puede haber diálogo en el sentido esencial de la palabra. Lo que puede haber acaso es una negociación necesaria para la marcha del país, aunque sea los tumbos. En el libro señalamos que ni siquiera la pandemia, con el caudal de padecimientos que derramó sobre la sociedad y cuya gestión precisamente exige diálogo y coordinación entre las distintas jurisdicciones, ni siquiera la pandemia logró que el kirchnerismo depusiera su estrategia confrontativa y polarizadora, que está en su ADN y que además precisa, casi como una necesidad estratégica, para desplegar y alcanzar sus objetivos de impunidad y hegemonía. Por último, me gustaría hacer foco en el capital cívico republicano con el que cuenta el país. Empezamos el diálogo sobre este tema con un signo de pregunta, es decir, ¿qué logros o fortalezas tiene la sociedad argentina para afrontar la actual defensa de la República? ¿Hay, acaso, un capital cívico republicano? ¿Contamos con él? Encontramos este capital en algunos hechos y figuras de la historia. Entre las figuras se menciona a San Martín, Sarmiento, Alberdi, más acá Alfonsín. Y más acá, en el tiempo todavía, rescatamos la reacción del electorado tras las PASO de 2019, que luego del cimbronazo de aquel resultado electoral, salió a las calles en favor de una opción republicana ante el inminente regreso del kirchnerismo. Una reacción que movilizó a la clase política y a los entonces candidatos oficialistas. Luego, en la elección de octubre, ese electorado cosechó más del 40% de los votos, estableciendo un contrapeso para el futuro del gobierno y una base de sustentación relevante para una oposición que se mantuvo unida tras la derrota, lo cual también es otro signo de capital cívico republicano que se pudo preservar. Una oposición unida tras la derrota. Rescatamos también el diálogo que se gestó al principio de la pandemia entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. Ante la amenaza del virus, el presidente y el jefe de gobierno porteño, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, trabajaron juntos y buscaron consensos para coordinar las medidas de cuidado. La sociedad acató esas primeras medidas de manera responsable, más allá de juzgarlas como medidas, pero lo importante es que la confianza en la autoridad se vio restituida. Fue una muestra de racionalidad que durante el breve interregno que duró, incluso puso en suspenso o morigeró los efectos de la grieta. Pero luego muy pronto en el gobierno se impuso la necesidad de polarizar, porque, bueno, como dijimos, el diálogo y el consenso son una amenaza para la vicepresidenta y sus propósitos. Pero en este capítulo especialmente, y también a lo largo de todo el libro, diría yo, porque aparecían una y otra vez, nos centramos en los banderazos.
en la idea de que esas manifestaciones pacíficas, en las que gran parte de la sociedad protesta contra los embates del kirchnerismo, es la expresión más rotunda de ese capital republicano que intentamos inventariar. Lo relevante, nos pareció, es que además de expresar un fuerte hartazgo moral, los banderazos, los que ha habido, rescataban valores republicanos, como la división de poderes y la independencia de la justicia. Es decir, hay en esos reclamos no consignas circunstanciales, sino de fondo. Y la principal parece ser el fortalecimiento de la ley, la conciencia de la importancia del fortalecimiento de la ley. En los banderazos vimos, en suma, una expresión de ciudadanía inédita. Entre los últimos tiempos también se manifestó y se sigue manifestando en el reclamo enérgico de muchas familias que se han organizado para defender la educación. Ese capital republicano se expresa también, por supuesto, en los jueces que se empeñan en cumplir con su deber y en los que en definitiva dependerá si se impone la verdad de los hechos o la verdad del relato. Y también en el periodismo independiente y en la misma oposición, que tiene espaldas lúcidas para desenmascarar las intenciones del populismo, aunque todavía no logra articular un proyecto alternativo que vaya más allá de la necesidad evidente de defender la Constitución. Por último, una idea ligada a esta es la de centro, que trajo y desarrolló especialmente Santiago, entendida como el respeto de los actores políticos a las reglas de juego. Es decir, el centro es la Constitución, sus principios y valores que habilitan el diálogo pluralista. Por eso, antes de hablar de derecha o izquierda, mejor hablar de centro-derecha y centro-izquierda, lo que supone reconocer que, aun quienes tienen visiones muy distintas de la política y de la sociedad, pueden encontrarse en el respeto a la ley. Esta idea de centro supone dejar de concebir como enemigo al que piensa distinto y considerarlo en todo caso como adversario político. Podemos tener ideas contrapuestas, pero podemos compartir la convicción acerca de cómo queremos vivir. Allí, en ese espacio donde hay lugar para todas las voces que respeten las reglas de juego, nos encontramos. En una de sus intervenciones, Santiago dice precisamente que en esencia centro significa encuentro. Dice también Santiago, el centro es el repertorio de principios que hacen que la disidencia, por más honda que sea, no ponga nunca en tela de juicio la vigencia de esas convicciones básicas comunes. Para terminar, me gustaría volver a la idea del principio. El desarrollo de los diálogos que mantuvimos a lo largo de estos meses, así como la forma en que evolucionaba la actualidad política nacional durante ese tiempo, que fue vertiginosa, como es siempre en este país, y que nos obligaba a volver a repensar lo que habíamos dicho en el diálogo anterior, porque se agregaban nuevos hechos políticos preocupantes, graves, nos confirmó en la idea de que efectivamente estamos en una encrucijada, y que esa encrucijada es dramática. Las elecciones de medio término podrían representar, de imponerse el populismo, un punto de no retorno, de consecuencias muy graves. Como sociedad, los argentinos nos encaminaríamos hacia la consagración acaso definitiva de la impunidad, a vivir en la falsedad del relato, a estar sujetos no a la ley, sino a la voluntad del que manda, a profundizar el clientelismo y la pobreza, a una escalada de la anomia, el delito y la violencia, y a perder en suma la condición de ciudadanos. No lo pensamos explícitamente de este modo, pero me animo a decir que tanto a Santiago como a mí nos movía a lo largo de nuestras conversaciones la intención de hacer más clara en nuestros eventuales lectores la conciencia de esta disyuntiva, aún a riesgo de repetirla y de simplificarla. Y esto siendo conscientes de que estábamos llenos de interrogantes sin respuesta y con el ánimo muy dispuesto a que el diálogo, el pensar de a dos, Santiago más cerca de la filosofía, de la reflexión, yo por mi oficio más cerca de los hechos, que el pensar de a dos, decía, nos ayudara a abrir nuevas perspectivas para entender mejor
la complejidad del presente. El desafío que el país tiene por delante es enorme, porque por supuesto no se trata solo de que la opción republicana prevalezca en una elección. Se trata más bien de reconstruir un sistema, y eso, como decimos en el libro, llevará tiempo y esfuerzo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Héctor, y le damos ahora a Carlos la responsabilidad de conducir las preguntas que se le quieran formular a nuestro orador. Queda abierto hasta este momento el debate. Buenas tardes. Si algún integrante de la sala quiere formular una pregunta, por favor, me levanta la mano, la formula por escrito si quiere. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta por escrita, ninguna... No, yo quiero resaltar, si todavía no hay otras, quiero resaltar algunas cosas que tienen que ver con lo que se está hablando, se ha estado hablando. Yo tengo la impresión que esta innegable decadencia de Argentina, que lleva años, tiene que ver con una manera en que se encaró desde los gobiernos las cuestiones económicas, viviendo solamente el puro presente. Yo creo que la Argentina es un país que hace mucho tiempo está viviendo una situación anómala que se traduce en que produce mucho menos de la riqueza que consume. Como todo esto se enfrenta o se soluciona con paños tibios como es inflación o endeudamiento. Pero esta manera de concebir el presente, gastando más de lo que producimos, es una manera de vivir el puro presente. Porque me da la impresión, desde otro ángulo, que los gobiernos que han venido tratando de defender la democracia, la república, se han tropezado con un grave inconveniente, que es la imposibilidad que han tenido de construir una masa política de apoyo lo suficientemente importante para realizar las transformaciones que permitirían cambiar a la Argentina, de una Argentina, digamos, que gasta más de lo que produce, en una Argentina equilibrada. Y para esto han tenido que enfrentar duramente a corporaciones, porque bien se señala en el libro que la Argentina tiene una fuerte estructura corporativa que atenta realmente contra una equitativa distribución de la riqueza y de los esfuerzos. Nosotros lo vivimos en carne propia. Fíjense ustedes, si estoy hablando del gobierno del presidente Alfonsín, que no consiguió terminar con la estructura corporativa del sindicalismo. Enfrentó las dificultades enormes de otro tipo, pero no pudo destruir la estructura corporativa del sindicalismo y fue una de las primeras medidas que tomó y por las cuales fracasó. Y para no poder destruirlo, la corporación sindical, digamos así, contó con la anuencia, en este caso del peronismo, que fue el que impidió en el Congreso digamos, colocar a esta corporación en términos democráticos. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Hasta dónde es posible revertir esta situación que yo señalo, en donde gastamos más de lo que producimos y que tenemos que enfrentar estructuras corporativas muy grandes para poder colocar a la Argentina racionalmente, cuando tenemos un sistema electoral que cada 2 años nos pone frente a elecciones? Es decir, termina un gobierno, en este caso pienso en el pasado de asunción del gobierno del presidente Macri, más allá de los errores que cometió y que son, no hay que desconocerlos, pero para en este ejemplo, termina un gobierno
nace otro gobierno, tiene un año para hacer política y al siguiente año enfrente una prueba electoral que si no la gana ya termina como pato rengo para las próximas elecciones presidenciales. ¿Hasta dónde este sistema de 2 años con elecciones cada 2 años es un obstáculo importante para que se puedan hacer políticas de mediano y largo plazo que enfrenten esta estructura que nosotros estamos viendo? Lo mismo el gobierno de 4 años, en el segundo año que sale uno de una elección que tuvo un año de campaña, tiene un año para gobernar y el otro año ya para una nueva elección presidencial. No sé si Héctor lo tiene pensado a esto y qué es lo que, en ese sentido, cuál es su opinión y la opinión de todos los que están acá, ¿no? Ahora yo puedo dar una opinión cortita, si doy la palabra, porque ya hablé demasiado, pero está muy relacionado lo que describís, que es absolutamente cierto, con esa pulsión populista por pensar en lo inmediato y no levantar la cabeza para mirar el mediano y largo plazo, ¿no? Es esa inmediatez centrada en la lucha política más que en la administración de la cosa pública, genera este presente en donde el país está hipotecado, con una inflación galopante, sin inversión, y gran parte de la responsabilidad, creo yo, y acá coincido, la tienen esas corporaciones que actúan fuertemente tanto cuando son gobierno como cuando no lo son. Cuando no lo son diría que actúan más fuertemente, y vos acabas de recordar los 13 paros que le hicieron a Ubaldini. Entonces cambiar esa matriz para poder salir de esta puja por el poder casi despiadada, es el gran desafío. Y ese es por eso la elección de noviembre es crucial, pero es el principio de un camino que no se sabe, al cual no se sabe si llegaremos, pero es revertir la situación corporativa, clientelista del país que lleva décadas, es el gran desafío. Y eso es una lucha de mediano plazo, creo yo, y de largo plazo. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, por acá. Acá el doctor Germán Perelli pregunta, ¿qué piensa de los partidos políticos formales? ¿Le da mucha importancia, que claramente la tiene, aunque hay que organizar esas ganas de movilización y expectativas? ¿Cómo cree que puede ser la transición entre esas grandes y la representación a través de los candidatos con posibilidades de competir en las elecciones? Bueno, por supuesto los partidos son fundamentales, ¿no? Y deberían fortalecerse como canales de participación y de traducción de lo que la sociedad reclama y pide en la cosa pública. Y deberían traducir esos reclamos, esas aspiraciones sociales en políticas. En lo inmediato, yo espero que los candidatos, tanto de la oposición como de otros partidos que no son parte del oficialismo, y también aquellas partes del oficialismo que tengan alguna conciencia republicana, que se den cuenta de la necesidad, o de lo que está en juego en esta próxima elección, de esta disyuntiva de la que hablábamos, y entonces tengan una actitud más generosa que de costumbre, más desprendida que de costumbre, ¿no? Porque también está en juego su propia supervivencia, los que no están adscritos a este proyecto populista. Con lo cual primero habría que rescatar el sistema del rumbo que parece haber tomado, y después volver a enriquecer a los partidos para que traduzcan todas las aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad en un clima sano, de diálogo, de búsqueda de consensos. Pero lo primero es que la inercia de la forma de hacer política en la Argentina, también marcada por estas elecciones tan recurrentes, no haga perder de vista lo que está en juego, ¿no?
y genere entonces actitudes un poco más desprendidas en función del conjunto. ¿Había alguien que pedía la palabra para...? Primero el señor Andrés Cisneros y después Martín Alessandro. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, el libro es excelente, no se esperaba otra cosa, y expresa el sentir de millones de argentinos. Es una excelente radiografía de lo que nos pasa a los argentinos frente a una expresión populista. Ahora, el populismo no es un fenómeno solamente local. La mitad del mundo sufre los embates del populismo. Y cuando combatimos al populismo, en realidad estamos combatiendo a un fenómeno mucho mayor y muy anterior al populismo, que es el fanatismo. El fanatismo es anterior. El populismo es una variante epocal del fanatismo. Y nosotros pertenecemos a una civilización que puede exhibir orgullosamente muchos pergaminos en contra de la lucha del fanatismo. La historia de Occidente es una historia brillante de lucha contra el fanatismo, especialmente los fanatismos internos. Este libro que estamos comentando, en realidad, a mí por lo menos me provoca la necesidad de vincular lo que este libro hace hacia la Argentina, mirando a la Argentina, girando la cabeza y mirando hacia el resto del mundo, para ver las coincidencias y las diferencias de lo que hacen otras sociedades en luchas semejantes a la nuestra. Porque no se trata de un fenómeno puramente argentino. Ese libro falta y espero que se escriba. Nada más. Martín de Alessandro, por favor. Perdón, Carlos, Guillermo Lascano estaba antes que yo. Bueno, Guillermo. Perdón. Muchas gracias, Martín. Yo no sé si hubo preferencia, pero prefiero obviar el juicio. Voy a hacer una pregunta tal vez un poco descolocada. De toda la exposición que oí y de lo que veo cotidianamente, la figura de la vicepresidente y su posible condena judicial a prisión o a lo que fuera, parece ser uno de los elementos definitorios del populismo. Me gustaría una reflexión sobre si esto es un disparate o es algo que vale la pena tener presente. Yo diría que no es un presupuesto del populismo, sino la razón bien concreta por la cual el populismo volvió al poder, ¿no? Esos apuros judiciales no le dejaron salida, y encontró la salida en un intento de volver al gobierno, de volver al poder para revertir el curso de esos procesos, ¿no? El curso de esos procesos. Entonces, la búsqueda de la impunidad, yo creo que fue clave en esta nueva encarnación del kirchnerismo. El problema es lo que vendría después si consiguen esa impunidad que están buscando de todas maneras, ¿no? Cambiando la estructura del Poder Judicial, reemplazando jueces uno por otro. O sea, es una actividad incesante, y eso, que es un hecho, demuestra la preocupación casi obsesiva que la vicepresidenta tiene respecto de este tema, y también lo férreo del mandato que tiene el presidente, que tiene que gestionar un país y al mismo tiempo tiene que estar destruyendo sus instituciones, algo bastante alienante, que se expresa en las dificultades que tiene el presidente para decidirse si va a consensuar o si va a polarizar. Termina siempre imponiéndose la polarización, pero ahí hay una tensión que no se resuelve, y la tensión es pretender gobernar bien mientras se está destruyendo las instituciones para garantizar la impunidad de una persona. No sé si contesta eso la pregunta. La contesta, y me sorprende que estemos a merced nada más que de la voluntad de una persona. Es una cosa de locos. Martín, por favor. Martín, Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar pido disculpas porque yo todavía no leí el libro y encima está Santiago presente, qué papelón. Pero aprovecho para plantear una preocupación, que es que aún coincidiendo en el diagnóstico que hizo usted, Héctor, en la presentación de hoy, coincidiendo absolutamente, tengo la sensación que aún ganando las elecciones la oposición actual, es decir, perdiendo las elecciones el populismo, los problemas del sistema político argentino van a persistir. Y la experiencia política reciente un poco nos muestra esto, ¿no es cierto? No se resuelven los problemas ganándole al populismo, hace falta algo más. Y eh, ese algo más que hace falta es algún tipo, creo yo, de reflexión innovadora por parte, bueno, por supuesto, los intelectuales, pero sobre todo por parte de la clase política, que enfrenta un dilema, algunos desde hace tiempo ya, ahora, ¿no es cierto?, resurgido esta idea del empate hegemónico en la Argentina, que provoca que esa capacidad de veto de las raíces culturales autoritarias, del poder institucional, de las corporaciones, etcétera, etcétera, lo que se ha mencionado aquí, sigue vigente. Entonces, un poco mi preocupación surge a partir de que en la clase política y digamos, en el costado republicano del sistema político argentino, no aparece en la superficie esa capacidad innovadora de pensar qué vamos a hacer con esto. No es la primera vez que la Argentina se enfrenta con una parálisis semejante en términos sistémicos estructurales. Ganar las elecciones ya sabemos que no es suficiente y es incluso, diría, parte del problema. Usted mencionaba al principio el gran sentimiento de desazón que hay, la gente que se quiere ir del país, en mi generación es abrumadora, pero eso fue producto no tanto de las victorias del populismo, sino de la impotencia del republicanismo. Entonces, la preocupación es, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto, ganando o perdiendo las próximas elecciones o las próximas presidenciales de 2023? Bueno, muchas gracias. Bueno, va a responder No, puedo decir que estoy completamente de acuerdo. Creo que de acá no se sale volviendo para atrás o para lo que nunca logramos consumar, ¿no? Que sería una república democrática saludable, sino que evidentemente después de tantos tropiezos recurrentes, tiene que haber lo que se señalaba recién, la innovación, algo nuevo. Al mismo tiempo, estamos en un momento del país y del mundo en donde hay una cantidad de elementos nuevos que permiten pensar que una cierta capacidad de aprendizaje a nivel país y a nivel planetario queda. Porque estamos viviendo una experiencia extrema. Yo sé que a lo largo de la historia argentina ha habido muchas, pero yo tengo 50 largos, y esta es la experiencia más extrema de la posibilidad de perder un sistema de vida que yo he vivido. Al mismo tiempo, el mundo está viviendo una pandemia que lo ha puesto patas para arriba. Es decir, hay elementos innovadores que garantizarlo, pero a lo mejor algunas ideas, alguna voluntad de cambio verdadero se cae de la situación presente, ¿no? De lo que sí estoy de acuerdo es que no se puede pretender salir adelante con las viejas recetas. Hace falta innovar, hace falta imaginación y hace falta coraje también. ¿Alguien más desea formular una pregunta? Bueno, ¿Me permite? Mártire, el académico Mártire, perdón. Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al señor Guyot por su exposición, en realidad una exposición muy descarnada, porque nos muestra la situación en peligro que nos encontramos, un peligro sumo, pero también
me parece que hay en la sociedad argentina una falta de colaboración para zafar de esta encrucijada en que nos encontramos. Estamos en un momento terrible, como usted bien ha dicho. La próxima elección va a ser en este fango en que nos encontramos todos para empezar a salir un poco de él. Porque es verdad que hay muchas cosas que hacer, pero la primera que hay que hacer es tratar de que esta gente que ha llegado a este populismo nefasto, que está todos los días golpeando a la República, tratando de destruirla, siga adelante. Y un tema que siempre me ha preocupado a mí es el de la unión de los no populistas, porque hay muchos no populistas, hay muchos más de los que nos imaginamos. Por lo pronto, como muy bien ha dicho el señor Guyot, acá hubo un más del 40% de electorado que estuvo en contra de esta posición. Yo creo que habría que llamar la atención por dos circunstancias. Primero, el hecho auspicioso de que la oposición más importante, se haya mantenido unida. Eso es un hecho importantísimo, el señor Guyot lo planteó. Y la segunda es que haya un poco más de generosidad en el electorado. Ese 40% es muy importante. Con un 40% se puede gobernar un país. A ese 40% hay que ayudarlo, hay que engrosarlo. Por eso yo llamaría la atención de esta gente, estas personas que con muy buena intención tal vez, arman otros partidos, otros grupos, otros grupos, repito, que van a pescar en el mismo estanque, y que no van a acompañar a este 40, sino que lo van a disminuir. Por eso a mí me parece que habría que tomar conciencia de lo que ustedes han dicho en su libro y de lo que hoy dice el señor Guyot, del enorme peligro en que nos encontramos. El enorme peligro, porque yo creo que si hay un plan claro, muy claro de este gobierno, tal vez el único que no tiene fisuras, es el de la impunidad de la señora vicepresidente. Eso es clarísimo, todo converge. Bueno, entonces, yo creo que es bueno, y en eso está el libro que ustedes presentan y lo que ustedes dicen, tanto el doctor Kovaldov como Julio, de que hay que lograr una unidad que, dejando de lado posiciones personales de vanagloria o de primacía, se acompañen a este 40%. Será el mejor, el peor, pero es un algo muy importante, muy importante. Acá no hay una elección brutal, una elección que arrastra al electorado, no. Acá hay una elección que puede ser revertida, pero no va a ser revertida si estamos pescando en el mismo estanque, permítanme insistir, con versiones más o menos parecidas, con apenas cosas de separación. Ni hay separación. Es tal vez el empeño de algunas personalidades en ser primeros en un grupo pequeño, donde podrán tener una oposición que tal vez no puedan tener en un grupo mayor. Así que me parece que esta charla a la que hemos asistido es sumamente importante, porque aquí se ha puesto de manifiesto la situación peligrosísima en que nos encontramos.
Estamos, como usted bien dice, esto es muy urgente. Estamos por perder la República. Y si perdemos la República nos va a ser muy difícil reconquistarla. Así que yo lo felicito, señor Guyot, y felicito también al doctor Cobaldós por el libro, y espero que podamos seguir subiendo la cuesta. Nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podría tomar la palabra? Un minuto. Todo. Permiso. Sí, muchas gracias. Quiero retomar algo que señaló recién Martín D'Alessandro y que tiene que ver con, por cierto, con nuestro libro. Una de las acepciones en la que nosotros hemos tomado el concepto de república urgente con Héctor Guyot, por cuya exposición me siento completamente representado, es que también es urgente construir ese republicanismo con una dosis de imaginación innovadora a la que creo yo se refería Martín D'Alessandro, precisamente porque mientras el populismo es una estructura o un corpus, digamos así, conceptualmente bastante bien vertebrado en términos de solidez y de eficacia operativa, ¿no? Al punto de que, como sintéticamente lo decía Guyot, es decir, tenemos un presidente de la República que tiene que gestionar el país y al mismo tiempo destruir sus instituciones. El republicanismo no está plenamente constituido, no se trata de una fuerza que va a enfrentar a los adversarios del sistema republicano con solidez y madurez plena, no. Hemos tratado en el libro de señalar que las fragilidades del mismo sistema republicano han contribuido a que por sus fisuras, por sus imperfecciones, se filtraran posibilidades políticas alternativas que han contribuido a debilitar la vigencia y la credibilidad del propio republicanismo. Por lo tanto, el señalamiento de Martín me parece muy importante. El enorme desafío que enfrenta la oposición es ser capaz de construir un pensamiento que, capitalizando los errores del republicanismo, pueda al mismo tiempo generar un pensamiento alternativo, que no solo sea retóricamente opuesto al populismo, sino innovador en sus propuestas de gestión. Bueno, muy bien. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer un breve comentario. Yo creo que yo leí el libro, interesantísimo, felicito a los autores y al expositor. Realmente usted enfatizó en dos oportunidades esta temática tan interesante que hace a las categorías políticas, que es lo del capital cívico republicano. Y casi desarrolló el capítulo completo. Es decir, me resultó realmente, veo que coincidimos, que es uno de los ejes privilegiados del libro. Y en este sentido, también la mención a Steve Nowinski de cómo mueren las democracias y la propuesta de la democracia como proyecto de conciliación. A mí eso me resultó sumamente interesante. Pero también lo que me resultó interesante, no solo como categoría política, sino para la dinámica política, esta simbiosis que plantean ustedes entre la demanda social republicana y la acción política. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, Mario Federici. ¿quedó algo pendiente? Mario Federici, sí. Mario Federici tiene el uso de la palabra. Adelante. Bueno, brevemente me sumo a las felicitaciones del expositor. Yo tampoco leí el libro, pero me pareció sumamente interesante lo que acabo de escuchar del primer expositor. Voy a ir a mis reflexiones. Espero no ser provocativo, pero las tomo un poco de las ideas que escuché. Por ejemplo, la idea de centro y la idea de república. Me quiero centrar en esas dos. La idea de centro me lleva a una reflexión. Una reflexión que a veces puede llevar equívocos, ¿no? Porque no es lo mismo el centro
de dos polos como democracia y autoritarismo. El centro entre esos dos polos sería una democracia autoritaria. Lo que hace rato que vengo sosteniendo que es una contradictio in terminis. La democracia no puede ser nunca autoritaria. Y ahí es donde cabe la cuestión del populismo, ¿no? Pero si hablamos de democracias republicanas y la idea entonces de república, sin duda que la democracia republicana es la democracia constitucional. Y la democracia constitucional se sustenta sobre una idea que es la idea clásica, tradicional, de la soberanía del pueblo. Y aquí viene el gran conflicto. El populismo, el autoritarismo populista, se apropia de la idea de soberanía del pueblo. Y se la apropia desde la mediación electoral. Gané las elecciones, paso a ser el delegado del pueblo y ejerzo la titularidad de la soberanía del pueblo. Y esa es una idea cultural. Y en ese sentido, este es el elemento básico que yo veo que nuestra república está en un grave déficit. Y cuando digo déficit, me recuerdo que en mis épocas, claro, ahí el expositor dijo que estaba en los 50 y tantos, yo estoy en los 70 y tantos, y ya siento perdida, no que estoy por perder, ya siento perdida ese estilo de vida, si ustedes quieren así denominarlo. En consecuencia me pregunto, y termino rápidamente y tal vez provocativamente, la cuestión de la democracia frente al enemigo de la democracia, lamento tener que usar la palabra, o a la antidemocracia, ¿cuál es en esa relación, que es una relación en los hechos, en la realidad política? Existe la democracia y existe el antidemocrático, incluso autodenominándose democrático. ¿Cuál es la actitud de los liderazgos republicanos frente a la antidemocracia? Y esa es un interrogante que yo me planteo y que me preocupa y me inquieta cuando veo una falta de firmeza, cuando habló algo así de estas debilidades del republicanismo, ¿no? Esta falta de firmeza que en los hechos no puedo sino tener que referirle a la falta de firmeza de los liderazgos republicanos. Bueno, y me quedo ahí. Lo dejo puntos suspensivos, pero me quedo ahí como reflexión. No sé si hay respuestas a esta cuestión en cuanto a cómo actuar. Bueno, gracias, Carlos. Yo podría decir que es muy acertada, digamos, la observación, porque efectivamente los populismos pretenden legitimar su avance sobre la Constitución en función de los votos que obtuvieron, inclusive su preponderancia por sobre la justicia, como lo afirmó la presidenta en una de sus declaraciones. A mí me eligió el pueblo, lo recuerda cada 2 por 3. Pero justamente, si tenemos que buscar un ejemplo de presidente republicano que reivindicó no solamente el mandato popular, sino también que se hizo fuerte en función de un programa de vida amparado por la Constitución y la ley, fue Alfonsín, es lo que yo recuerdo por lo menos, en su primera época. Por supuesto que sufrió el asedio que ya conocemos, ¿no? Pero Alfonsín fue un líder que creyó en esos valores y los supo transmitir. Y obtuvo apoyo popular en función de esos valores también. Entonces a lo mejor lo que hace falta es un líder que vuelva a tener la misma fe en ellos y que sea capaz de despertar en la sociedad ese mismo fervor. Pero es cierto, porque si no, la convicción y la violencia con que impone el poder populista, su voluntad, es muy fuerte y arrasa con todo. Y hace falta del otro lado, además de una autocrítica, como decía Santiago, de todas las deudas pendientes de la democracia, porque también allí se asientan los populismos, hace falta también
un líder que vuelva realmente a creer en esos valores, con profunda convicción, porque sin convicción no se puede transmitir esa épica que también necesita un proyecto republicano. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Horacio, lo dejo a usted. Bueno, muy bien. Yo quiero agradecer especialmente a nuestro orador y también a los aportes que han hecho los distintos participantes, que han sido realmente importantes, profundos y que nos dejan con la preocupación de los tiempos que se vienen. Me quedan 2 o 3 reflexiones. La matriz corporativa que muchas veces atenta contra la República y que existe en nuestro país. La brecha de desigualdad que no ha conseguido solucionar la democracia o las democracias, porque es un problema que trasciende a la Argentina y que creo que acá quedó planteada, y la impotencia de la democracia hasta ahora para solucionar esta brecha. De tal manera que me ha parecido que ha sido una reunión excelente. Aprovecho para transmitirles que el lunes 7 de junio el doctor Raúl Arlotti hablará sobre caminos y atajos en torno a la noción de solidaridad. Y el 10 de junio desde Italia, Lori Sanata va a ocupar nuestra tribuna y va a hablar también sobre populismo y república. Así que muchas gracias y espero verlos y vernos en las próximas reuniones. Horacio, Muchas gracias, señor director. Si usted me permite, yo querría agradecer tanto la invitación como la atención que me han prestado los académicos, y bueno, he estado muy a gusto y estoy agradecido por la recepción y la escucha. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Adiós.